Bienvenidos, ¿cómo les va? A este nuevo episodio de Testigos, el programa en el que creemos que el mundo puede mejorar, pero en el cual queremos dar testimonio de esta esperanza. Y por supuesto, un poco con el entusiasmo que genera el Papa Francisco, queremos compartir este hecho histórico de su visita a Tierra Santa, particularmente centrándonos en la invitación que le hizo al presidente de Palestina y de Israel para que lo vayan a visitar a Roma, cosa que de hecho ya sucedió. Vamos primero con aquella convocatoria que les hizo allí en Israel. Será un momento histórico. El día 8 de junio, los presidentes de Israel y de Palestina acudirán a Roma para rezar por la paz junto al Papa Francisco. El Vaticano explicó cómo será el encuentro. Llegará primero el presidente Shimon Peres y después lo hará Mahmoud Abbas, que viene de Egipto. El Papa recibirá a cada uno a la entrada de Santa Marta y después mantendrá una breve reunión con uno y otro de forma separada. Sobre las 7:15 se encontrarán en el hall de Santa Marta y se unirá a ellos el patriarca Bartolomé. El encuentro tendrá lugar al aire libre en los jardines vaticanos sobre las 7 de la tarde para evitar el intenso calor. Cada presidente irá acompañado por su delegación. La ceremonia contará con una oración judía, una cristiana y una musulmana. Cada una incluirá una petición de perdón y una petición por la paz. La idea no es que hubiera judíos, cristianos y musulmanes para un encuentro interreligioso, porque se podría haber hecho con creyentes de Roma. No todos los miembros de cada delegación practican la misma religión, pero dependiendo de su fe, podrán unirse y rezar por la paz en su país. La tensión entre Israel y Palestina dura casi un siglo, pero la esperanza de que la situación cambie no se ha desvanecido. También hace falta voluntad para dialogar y negociar. El encuentro de oración está al margen de la política y la cuestión política, por tanto, quedará fuera. Aunque esté cada presidente con su delegación, no se tratarán asuntos políticos. Oriente Medio permanece expectante con respecto a los frutos que pueda dar esta invitación que lanzó el Papa el pasado 25 de mayo. Offro la mia casa in Vaticano per ospitare questo incontro di preghiera. Los cristianos de Tierra Santa anunciaron que se unirán a esta oración desde sus respectivos países. La ceremonia será pública, pero después los dos presidentes se reunirán en privado con el Papa, un momento decisivo para concretar medidas de paz. Todos los gestos que hizo el Papa Francisco en Tierra Santa se convirtieron en un hecho histórico que de inmediato obtuvo la reacción de los jefes de Estado de esos países que se acercaron a la jornada de oración que sucedió durante esta semana pasada. Muchos de ustedes quizá la estuvieron acompañando y también se convierte en un nuevo hecho histórico en donde el Papa Francisco dejó claro que no era una convocatoria para negociaciones políticas, sino para unirse, para rezar por la paz. De hecho, esto, por supuesto que es, si bien es un hecho espiritual, también tiene connotaciones políticas y sociales porque de algún modo está movilizando a que empecemos a pensar que la paz tiene que estar como prioridad sobre todo. Veamos el informe sobre este importante encuentro y jornada de oración que se hizo en la casa del Papa, como dijo él cuando los invitó. Francisco es un líder espiritual antes que político. Por eso invitó al Vaticano a los presidentes de Israel y Palestina a un encuentro para rezar por la paz. Llegaron por separado y Francisco salió a la misma puerta a recibir a cada uno.
También estaba allí el patriarca ecuménico Bartolomé, el principal líder de la Iglesia Ortodoxa, muy numerosa en Tierra Santa. Los 4 líderes juntos subieron en un microbús y atravesaron los jardines vaticanos hasta llegar al lugar donde invocarían juntos la paz. La música es capaz de decir lo que no se consigue expresar con palabras. Esta bellísima melodía marcó inmediatamente la solemnidad y la ambición del encuentro. Durante más de una hora las delegaciones rezaron por turnos, por orden cronológico. Primero los representantes judíos, luego los cristianos y al final los musulmanes. Con estas oraciones primero daban las gracias a Dios por haber creado el mundo y la familia humana. Después pedían perdón por no haberse comportado como hermanos y hermanas, por los pecados contra Dios y contra el prójimo. Al final pedían la paz y que Dios les ayude a construirla. La música de las 3 religiones ayudaba a mantener el clima de intensa oración. Al concluir las oraciones, Francisco dijo que hace falta más coraje para buscar la paz que para declarar la guerra. Les pidió que respeten los pactos, que eviten las provocaciones y apeló a las víctimas que ya ha costado la guerra. Troppi di questi figli sono caduti vittime innocenti della guerra e della violenza, piante strappate nel pleno rigoglio. È nostro dovere far sì che il loro sacrificio non sia vano. La loro memoria infonda in noi il coraggio della pace. I was young, now I'm old. I experienced war. I tasted peace. Never will I forget the bereaved families, parents and children who paid the cost of war. And all my life I shall never stop to act for peace. لنا ولغيرنا على حد سواء واجعل رب دعاءنا هذا مستجابا وأنجح مساعينا يا أعدل العادلين وأرحم الراحمين يا رب العالمين. Rezaron juntos para pedir un milagro, pero con este gesto de paz mostraron en público sus buenas intenciones. Luego plantaron un olivo en los jardines como recuerdo de la oración de esta jornada histórica. El Papa les acompañó hasta la Casina Pío IV, un edificio dentro del Vaticano, donde les dejó solos para que pudieran hablar con calma. Para Francisco es el inicio de un camino que judíos, cristianos y musulmanes deben recorrer juntos. La meta es Jerusalén, una ciudad sagrada para las 3 grandes religiones que debería convertirse en modelo de paz y convivencia. Luego de este importante tema internacional y de esta buena noticia que hemos tenido, y estamos todos viviendo ya los primeros partidos del Mundial, que de algún modo nos ponen en sintonía con lo que pasa en todo el mundo también. Por eso quédense que en los próximos bloques tenemos más buenas noticias, algunas referidas también con el deporte. Ya volvemos. Estas instituciones creen que el mundo puede mejorar. El Ladrillero, materiales de construcción, Vicente A. Moreno, hierros y tubos para la industria. Rubén Dobrito, impermeabilizaciones, membranas y pinturas. Arzobispado de Rosario. En estas instancias de estos primeros partidos del Mundial, quizás nos hacen tomar un poco conciencia de la importancia de ver al mundo en su totalidad. Y es bueno que nos enteremos y nos solidaricemos con lo que sucede también en otros lugares. Ahora vamos a ver
lo que le ha sucedido el 2 de junio, nada menos que al jefe del servicio jesuita para los refugiados en Afganistán. Era una jornada habitual de trabajo que acabó de forma inesperada el 2 de junio cuando Prem Kumar estaba a punto de marcharse de uno de los pueblos que suele visitar, fue secuestrado. Pensamos que fue a primera hora de la tarde. Un grupo de hombres armados se lo llevó en un coche. James Stelpenton trabaja en el servicio jesuita a refugiados. Explica que Prem Kumar, director del servicio en Afganistán, fue secuestrado en una de las escuelas en las que ayuda, cerca de la ciudad de Herat. Tenemos presencia en las zonas más peligrosas del mundo. Trabajamos con personas que sufren violencia y en ocasiones la violencia sigue a estas personas. Prem Kumar es indio, pero vive en Afganistán desde hace años. Junto a sus colaboradores trabaja en programas educativos y sanitarios en ciudades como Kabul, Bamiyan y Herat. Tan solo en un año han ayudado a más de 7.000 afganos. Es un hombre muy dinámico y además muy modesto. Esperamos que vuelva a casa pronto. El Ministerio del Interior afgano informó de la detención de 3 talibanes que estaban implicados en el caso, pero el Servicio Jesuita a Refugiados dice que no ha tenido ningún contacto con Prem Kumar desde el secuestro. Para nosotros lo más importante en este momento es Prem Kumar. Queremos que vuelva sano y salvo, que ninguno de nuestros trabajadores ni los refugiados a los que ayudamos corran riesgo alguno. Para que así sea, permanecen en contacto con las autoridades locales, esperando que la próxima llamada de teléfono traiga las mejores noticias. Y vemos qué interesante son todas estas organizaciones de gente católica, no solamente sacerdotes, sino también muchos laicos, que trabajan en esos lugares a riesgo de sus vidas muchas veces, por ejemplo en este caso los refugiados. Y también veamos ahora, vámonos de nuevo a Medio Oriente y veamos lo que pasa en Siria, donde las organizaciones cristianas se están quejando de por qué se reclama la paz, pero sin embargo se siguen vendiendo las armas. Esta gran paradoja, y las organizaciones cristianas están haciendo un reclamo profético sobre esto. Veamos el informe. El conflicto en Siria se prolonga en el tiempo y se está convirtiendo en una más de las guerras olvidadas. Aún hoy hay ciudades sirias en las que mueren decenas de personas a diario. Por eso el Vaticano redobla los esfuerzos para ayudar a las víctimas. Un reciente encuentro en Roma sirvió para coordinar a las organizaciones católicas que trabajan sobre el terreno, donde ahora mismo es muy difícil ayudar. Algunas veces es por la misma guerra. Si hay tiroteos y fuego cruzado, para las organizaciones humanitarias resulta difícil actuar porque arriesgan la vida. Pero a veces es falta de buena voluntad, tanto de unos como de otros. 25 organizaciones caritativas católicas atienden a los refugiados y a la población que aún queda en Siria, sin distinción de bandos o religión. Incluso aseguran que la presencia de los cristianos es un factor que alivia tensiones. Cuando los milicianos de la oposición quisieron salir de Homs, en el último momento pensaron que no había garantías. Las partes en el conflicto no confían la una en la otra. La garantía la pusieron algunos sacerdotes católicos que se ofrecieron para conducir el autobús que llevó a los combatientes fuera de la ciudad para salvar la ciudad y volver con la gente. La ciudad antigua de Homs estaba habitada mayoritariamente por familias cristianas. El papel de los cristianos en Medio Oriente siempre ha sido el de servir de puente entre quienes están en conflicto. Millones de sirios han escapado del país a lugares como el Líbano, que con una población de 4 millones de personas alberga a cerca de 2 millones de refugiados. Más de 10.000 cruzan las fronteras cada día para huir de la violencia, de las enfermedades y del hambre. Estas organizaciones reclaman a la comunidad internacional que trabaje por poner fin a la guerra en lugar de vender armas a los combatientes. Si queremos la paz, no podemos vender armas al mismo tiempo.
Como sucede en este tipo de guerras civiles en el mismo país, hay intereses internacionales, intereses creados, que despistan al mundo y son los civiles las víctimas. No tienen nada que ver, pero son los únicos que mueren y sufren. El Papa sigue muy de cerca la situación y cómo esta crisis está repercutiendo en la estabilidad de Oriente Medio. Francisco advierte de que la globalización de la indiferencia puede hacer que el mundo se habitúe a la guerra siria, un conflicto que, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, se ha cobrado la vida de más de 162.000 personas. A veces vamos por la calle y vemos que una persona hace el bien a otra con mucha sencillez sin esperar nada a cambio. Y en este caso una señora que había tomado esa decisión ni se había imaginado que iba a terminar estando frente al Papa. Veamos la historia de estas mujeres que hacen este trabajo tan especial. Este tren ha visto de todo: desesperación y miedo, esperanza y generosidad. Todos los días pasa por un pequeño pueblo mexicano donde un grupo de mujeres trabaja durante horas para ayudar a sus pasajeros. Empezamos a escuchar que ellos decían que tenían hambre y que tenían sed. Estas mujeres están locas, o sea, darle de comer a alguien que ni conoce. Los que lo conocen llaman al tren La Bestia. Sus pasajeros no son los típicos viajeros. La mayoría vienen de América Central y saltan al tren de carga con la esperanza de acercarse a los Estados Unidos. En su camino pasan por el pueblo mexicano La Patrona, en el estado de Veracruz. Este camino es demasiado duro, ¿no? Te va con hambre, sed, sueño. Como perder una mano, perder hasta la vida. Primero empezamos con lo mucho, eran 10, 15 lonches los que se daban. Hasta ahorita, mira, ya son como 150 lonches los que se dan a diario. Son de 200 a 300 botellas de agua que se dan diarios en el tren. Estas mujeres esperan a cada tren para lanzar comida, agua, ropa y hasta zapatos a sus pasajeros. El tren no se detiene nunca. La generosidad de ellas tampoco. Siempre hemos creído que es un proyecto de Dios y que Él nos invitó a participar con Él. Son los 365 días del año. Se le echa una bolsita arrocito, se les pone en otra bolsita una bolsita de frijolitos, se les pone tortillas. La Pontificia Universidad Gregoriana en Roma invitó a la fundadora del grupo, Norma Romero Vázquez, a hablar de su labor. De camino a Roma también la presentó en la Universidad de Oxford. Son gente sencilla que en las comunidades en México ven este fenómeno, ven la situación, el sufrimiento de la gente y hacen algo, buscan hacer algo. Este grupo de mujeres comenzó en 1995 y desde entonces han ayudado a miles de personas desconocidas. Al principio ellas pagaban todo, pero desde que corrió la voz sobre lo que hacían, llegaron las ayudas. Pese al tenso debate en torno a la inmigración en Estados Unidos, la fundadora se desmarca de la política. Dice que ellas solo quieren ayudar a quienes lo necesitan. Esta desgraciada experiencia de las migraciones hacia Estados Unidos, que son un hecho terriblemente doloroso y riesgoso, sin embargo, este grupo de mujeres no se puso a discutir en los foros internacionales, sino que simplemente vio pasar a todos estos hombres colgados de los trenes y se dio cuenta que algo tenía que hacer. Como dije antes, nunca, ni siquiera seguro, se imaginaron que eso podía terminar en estar frente al Papa contándoles sus experiencias. Quédese que tenemos muchas buenas noticias para seguir compartiendo con ustedes. Estas instituciones creen que el mundo puede mejorar. El Ladrillero, materiales de construcción, Vicente A. Moreno, hierros y tubos para la industria. Rubén Dobrito, impermeabilizaciones, membranas y pinturas. Arzobispado de Rosario. Y seguimos en Testigos sabiendo que todos los medios tienen que ser puestos al servicio de la construcción de la paz y que lo primero de ello es el diálogo. Por ello queremos mostrarles este ejemplo, esta noticia que quizá ustedes han visto a través de otros medios, pero queremos hacerles este especial reporte sobre la visita de la organización barrial Tupac Amaru de gente indígena
que si bien tiene aspectos contradictorios y cuestionables, sin embargo, el Papa Francisco los recibió con todo el espíritu de diálogo, el corazón abierto y, por supuesto, ante todo, destacando cuáles son aquellos valores que, sin duda, hay que proteger. Veamos el informe. El Papa se reunió en el Vaticano con representantes de grupos indígenas de Argentina. Milagros Sala preside la organización barrial Tupac Amaru, de Argentina, que trabaja para que la sociedad no margine a los indígenas. Francisco habló a solas con ella y luego estuvo más de 45 minutos con sus colaboradores. Le explicaron la labor social que realizan, cooperativas para construir viviendas, salud, educación y ayuda a discapacitados. Le regalaron unas hojas de coca, una planta que para ellos es sagrada. Milagro dijo que representan sabiduría y que nuestros abuelos las leen, y lamentó que algunos leen un mal uso. Antes de despedirse, el Papa pidió a sus colaboradores una imagen de la Virgen para regalarla a la presidenta. Aunque no se habían visto antes, Francisco les conoce de sus tiempos como arzobispo de Buenos Aires, cuando visitó varios de los barrios donde ellos trabajan. Como vemos, el Papa Francisco sigue estando muy cerca de Argentina de muchas maneras, si bien, por supuesto, que hay muchos problemas en el mundo en los cuales, gracias a Dios, él está pudiendo hacer un aporte. Y por supuesto que no puede no estar cerca del deporte. Por eso veamos, ahora que estamos en plena época del Mundial, qué ha sido de él y de los futbolistas a lo largo de todo este tiempo. Francisco ha recibido regalos de todo tipo, desde una figura de chocolate de tamaño real hasta una moto Harley Davidson, pero el regalo que no ha faltado son las camisetas de fútbol. Ya tiene la de las selecciones nacionales de Argentina, Brasil, México, España e Italia, también las de algunos equipos italianos como el Juventus, la Roma, el Lazio y por supuesto la de su equipo, el San Lorenzo de Almagro. Y para completar la colección, el presidente de la FIFA le regaló un balón oficial y la camiseta de los árbitros. En estos sucesivos encuentros del Papa con los deportistas, él no ha perdido oportunidad para marcar la importancia que el deporte deje de ser un mero comercio y que también los deportistas tengan en cuenta el importante ejemplo que deben ser, sobre todo para la juventud. Pero por supuesto, qué lindo es tener un Papa que también vibra con el deporte y que seguramente todo el mundo quisiera tenerlo rezando para que su equipo salga campeón. Allí lo tuvimos a Francisco, que justamente la semana pasada, en plena Plaza de Roma, organizado por el fundador de una gran institución deportiva que fue fundada por la Acción Católica, asistió a un impresionante evento en donde deportistas, jóvenes deportistas de toda Italia fueron a mostrar sus habilidades deportivas frente al Papa. La Plaza de San Pedro se transformó el sábado en un estadio donde compitieron hasta 50.000 deportistas. Celebraron así junto al Papa el 70 aniversario del Centro Deportivo Italiano. Lo fundó Acción Católica en 1944. La iniciativa buscaba y busca promover el deporte sobre todo en parroquias y entre los jóvenes. Noi sappiamo bene di avere un allenatore speciale e unico, Gesù Cristo, che è con noi ogni giorno e che ci accompagna e ci sostiene verso le vere vittorie umane e spirituali. Sappiamo però anche di avere un grande un capitano che ha scelto il nome di Francesco per guidare e per servire la Chiesa. Muchos deportistas hicieron gala de su virtuosismo delante del Papa, entre ellos el equipo de gimnasia rítmica. También se presentó un equipo de fútbol paralímpico que compite a nivel internacional. Hicieron al Papa una petición muy especial. Santità, questa squadra è speciale e ha bisogno di un capitano speciale, proprio come lei. Francisco aceptó el brazalete de capitán con gusto. Después saludó uno a todo el equipo y se tomó una foto con ellos.
El Centro Deportivo Italiano organiza competiciones para gente joven, pero también en cárceles o en países del tercer mundo como Haití. Y nos quedamos con mucho material en el tintero y por eso, por favor, vayan al Facebook de Testigos TV. Allí van a encontrar siempre noticias de este tipo y van a poder compartir este programa para ayudarnos a que se difunda entre la gente que en este horario y en este canal no lo puede ver. Y se lo vamos a agradecer porque es un gran esfuerzo el que hacemos para traerles estas noticias a ustedes. Sabemos que algunas de estas noticias son de países que parecen muy lejanos y parece que no nos afectarían, pero lo que sí creo que es importante que nos empecemos a preguntar cada uno, gracias al ejemplo de esta gente que lucha en el mundo por la paz, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer por la paz en nuestros propios hogares, en nuestros propios barrios y también en nuestro país, viendo lo que nos toca también a cada uno, porque como dice el Papa Francisco, lo insistió tanto en Tierra Santa, en Medio Oriente, en ese lugar que siempre es el centro de grandes problemas y de luchas, dijo que la paz no se construye mágicamente ni por decreto, sino que es una cosa que se hace artesanalmente, momento a momento, día a día. Y yo me quedo con esta enseñanza tratando de reflexionar qué es lo que significa para mí y los invito a que también lo piensen para ustedes. Hasta el próximo programa.